Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Lo venimos tratando en el programa la semana pasada, concretamente el viernes por la noche. Sobre la última hora de ese viernes se produjo un hecho lamentable, un choque entre dos motos que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años. Estamos hablando de Marcos Aguilar, este chico que había egresado en diciembre pasado del Colegio Concordia, que se aprestaba a estudiar una carrera universitaria y que, bueno, lamentablemente todo quedó trunco a raíz de este hecho lamentable, ¿no? La familia está pidiendo que testigos puedan aportar lo que ha ocurrido, que puedan aportar su testimonio y puedan dar alguna precisión sobre lo sucedido, porque consideran que el conductor del otro vehículo es el responsable directo del hecho y por ende de la muerte de este joven de 18 años. De hecho, ustedes seguramente habrán visto en las redes sociales e incluso hablamos con el preceptor del Colegio Concordia, quien nos contaba justamente de esta campaña para buscar testigos, para buscar algún tipo de información concreta sobre lo sucedido la fatídica noche del viernes pasado. Más allá de esta situación particular, de este hecho lamentable que obviamente ha generado una fuerte conmoción, sobre todo entre los allegados y conocidos del joven fallecido, esta es una nueva oportunidad donde se pone en discusión el hecho sobre cómo manejamos, cómo circulamos y cuál es la situación del tránsito en la ciudad de Río Cuarto. Para profundizar sobre este tema, vamos a saludar a Marcos Chavero, que es responsable de educación vial del Ente de Prevención Ciudadana. Marcos, buenos días. Nicolás Chetam te saluda junto a Florencia Garza. Hola, buenos días. ¿Qué tal a ustedes y a la audiencia? Buen día. Bueno, Marcos, en primer lugar queremos consultarle cuál es la mirada que ustedes tienen respecto a la situación actual del tránsito en Río Cuarto. Ustedes vienen trabajando ya desde hace un tiempo, incluso se constituyó un observatorio vial que de alguna manera lo que hace es establecer estadísticas para saber dónde estamos parados y lamentablemente uno lo que observa es que hay mucho por corregir. Sí, como siempre decimos y hacemos hincapié permanentemente desde el ente de prevención, del directorio, asumimos la responsabilidad ya post pandemia de estar en diferentes lugares de la ciudad, tómese como referencia a las vecinales, que es un lugar de acompañamiento y también de charla de profundidad sobre este tema. Por supuesto que también lo veníamos haciendo en los colegios, con amplia participación, pero más allá de los lugares, por supuesto, en los lugares propios del ente, de cada una de las instituciones que nos convocan. Siempre hacemos hincapié, Nicolás, en que esto, lamentablemente, deberíamos corregirlo entre todos, decimos, teniendo una mirada, sabiendo de que nuestro tránsito, que no es solamente nuestro país, sino que también nosotros vamos cotejando los comportamientos que se van dando en las diferentes regiones de países cercanos al nuestro, como también en otros países, y la verdad es que por ahí los números quizás no son tan contundentes para nuestro país, pero diríamos que la verdad que deja víctimas fatales y en esto deberíamos trabajar y mucho. Hacemos hincapié sobre todo en los jóvenes, porque están allí, en ese sector, en ese grupo etario de los 14 a los 32 años, donde tenemos alta vulnerabilidad y, por supuesto, reflejado en el alto porcentaje también de siniestralidad, no alto en dimensión a lo regional, pero sí en términos de que nosotros deberíamos pensar seriamente en estrategia, decimos siempre, que nos involucren a todos y sabiendo de que la conducción también nos exige repensar todos los días, porque nos trasladamos todos los días, los 365 días. Y a veces no lo hacemos del todo consciente o con el respeto que nosotros necesitamos de hacerlo, ¿no? Y por así
es donde tendríamos que estar pensando, ¿no?, de algo que nos atraviesa y que permanentemente estamos hablando de este tipo de situaciones que la verdad que son lamentables, son hechos que uno no quisiera que sucedieran, ¿sí? Y es por esto que hacemos mucho hincapié desde el área de capacitación que nosotros disponemos del ente, y tratamos somos un poquito rompecoco con todo esto porque nos interesa y mucho, sabiendo muchas veces donde nosotros visitamos son justamente los grupos vulnerables, donde están este alto porcentaje de siniestralidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, y además, por ejemplo, en este caso particular del fin de semana pasado, por lo que tenemos entendido, la víctima fatal, este joven de 18 años, tenía su casco, con lo cual, digo, incluso con el casco protector y demás, perdió la vida. Bueno, es mucho peor después de la muerte, es difícil de graficarlo, pero me refiero a que las consecuencias podrían haber sido, digamos, peores para en general, si uno no circula con casco, digamos, hay menos posibilidad de sobrevida. Sin embargo, lo que se observa a diario es que hay un porcentaje elevado de personas que no lo usan, digamos. Ustedes también lo perciben en los controles, digo, ¿se siguen retirando muchas motos por este tema? Exactamente. De hecho, el ente se propuso también desde el observatorio y de la dirección de la presidencia, se manifestó la presidenta Cecilia Márquez, esta situación. De hecho, se avanzó bastante a partir de los convenios que nosotros hemos tenido también con el Observatorio Vial Nacional, donde es importante reflejar qué nos ocurre en cada uno de los lugares de nuestro país. Y se avanzó sobre justamente una muestra y un estudio de comportamiento realizado directamente de la Agencia Nacional en nuestra ciudad. Y bueno, nosotros reflejamos también estos datos, que decimos que estamos en la media para abajo, pero eso no quita que nosotros nos ocupemos y tengamos que tener presente esta situación, ¿no? Y nos arroja resultados que son también para pensarlo en el momento que nos vamos a trasladar. Si decimos que necesitamos brindarnos de un elemento protector, porque no existe otra posibilidad de no caer en una colisión que nos permita un traumatismo o serio politraumatismo, con lesiones graves en algunos de los casos y en otros, como el que vos manifestás, que son siniestros fatales. Para eso nosotros deberíamos o tener presente permanentemente que no existe otra posibilidad que si no es con los elementos de protección. En este caso, sobre los datos que nosotros hemos recopilado, el 68% sí utiliza el casco, ¿sí? Sabiendo que, el 47% de los conductores utiliza casco, con un 26% de acompañantes que también lo utilizan. Ahí tenemos cerca de un 73%, pero queda una franja así que aún no existe la posibilidad de que se hayan ubicado el casco. Un elemento primordial en el momento de ejecutar esta acción que tiene que ver con el traslado, ¿no? En el momento de conducir, si no tenemos los dispositivos que medien de alguna manera si nosotros tenemos una colisión o un impacto, no hay manera de alguna de poder salvarnos en alguno de los casos. De hecho, esta manifestación tan grave de lo que nos viene sucediendo y que nos impactan, por más que nosotros dispongamos de un elemento protector, tampoco es garantizable para que nosotros no tengamos un serio perjuicio. Va a depender, por supuesto, de otras variantes que tienen que ver con las velocidades, en fin, el lugares del impacto. Hay muchas cosas que se deben cotejar, por supuesto, en el momento que uno recibe un impacto. Pero está claro que es necesario, según los estudios que nosotros hemos detenido, pensar en estas cuestiones. Se avanza justamente en la incorporación de sistemas digitalizados de infracción para este tipo de situaciones. También se avanza para mediar de alguna manera con normos de seguridad, para tratar de cotejar y aminorar la situación y saldar de alguna manera lo que en algunos de los lugares ya lo vienen haciendo y son efectivos, que es la utilización del casco. En eso
le hemos puesto la referencia en el momento de que lo vamos y lo comunicamos en cada una de las instituciones donde estamos, porque no existe otra manera, Nicolás, de poder protegernos. Siempre decimos que el cinturón es válido, siempre decimos que nosotros deberíamos tener los elementos de seguridad dispuestos y a la hora del día. Por supuesto que tiene que tener un aval, ¿no?, de aquel que registra el estado de situación del vehículo, que nosotros le llamamos el ITV. A cada uno de estos elementos necesitamos que además se utilicen y se utilicen debidamente. El casco no nos sirve de nada de codera o si nos ponemos de vincha. El casco tiene una función que es, cuando recibe el impacto, tratar de minorar ese daño, sobre todo en la parte más importante, que es nuestra cabeza, nuestra computadora, como siempre decimos, que es necesario que nosotros la estemos protegiendo, ¿no? Que además, cuando nosotros tenemos un impacto, nuestro cuerpo es el único que va a recibir justamente ese impacto. Marcos, ¿no? repaso alguno, y por lo tanto es nuestro cuerpo el que impacta. En eso nosotros hacemos mucho hincapié y ponemos videos que ejemplifican, que dan notoriedad a todas estas cuestiones. El hecho es tratar de pensar de que a veces con la cultura que nos atraviesa, de decir que nunca me pasa nada hasta que nos ocurre. Sí. En eso me parece que deberíamos acentuar este tipo de prevención, ¿no? Esta comunicación que es la que nosotros también deseamos y por supuesto que mediamos también con adultos que necesitamos que ellos también se lo apropien, pero también que lo puedan garantizar también a sus hijos, a sus nietos, a todos sus familiares, porque esto de un día para el otro, sabiendo de que hay ocurrencias en el tránsito y que las seguridades no están brindadas del todo, que va a depender de cada uno de nosotros como conductores, va a depender estrictamente de nosotros que poder utilizar este elemento y garantizar de alguna manera el trayecto seguro, que es lo que nosotros venimos diciendo todo el tiempo. Marcos, le consulto sí. si quiero repasar la cifra que mencionó. Entonces, 47% de los conductores utiliza casco. Nosotros en nuestro estudio de comportamiento en este tipo de vehículos, en motocicleta, ¿sí? Sí. El conductor con casco es 47% y el acompañante 26%. Claro. ¿Sí? Menos de la Esto es mitad lo de que los conductores. Sí. Bien. Y por supuesto que también hay datos que también reflejan particularidad, ¿no? Donde el 70% son conductores masculinos. Esto, bueno, fue trazado también por el observatorio, porque estos son datos que fueron elevados dentro del observatorio y que nos sirven para ir pensando de alguna manera a dónde acentuarlo, ¿no? A cada uno de las herramientas que nosotros podamos disponer de lente. ¿Y qué diagnóstico hay sobre el respeto por el semáforo en rojo? Bueno, todas estas cosas se van a ir avanzando. De hecho, se puso también, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Nación, diferentes métodos de estudio. Nosotros empezamos con este tipo de comportamiento que lo lleva a cabo justamente el observatorio, en realidad desde nuestro ente, de la presidencia de nuestro ente, y que también se van a avanzar en otro tipo de medidas, ¿no? de comportamiento. En realidad de estudios sobre ese caso puntualmente hoy no lo disponemos, ¿sí? Pero sabemos que tenemos detectadas faltas, ¿no? Que nosotros percibimos a partir de las infracciones realizadas por el ente, donde existen este tipo de situaciones, conducción temeraria, donde se le hacen infracciones por velocidades, con cruces en rojo en los semáforos, con distractores, es decir, la utilización de los dispositivos tecnológicos en mano, digamos, celulares, entre otros, ¿no? Sin luces, algunos vehículos sin luces y algunos conductores sin cinturones de seguridad, ¿no? En esto refleja nuestra acta de contratación. Después no tenemos un estudio medido justamente en base a este tipo de cruces en rojo. Lo que sí
va a entrar en vigencia, así ya dispuesto de la entidad, donde también se va a poder monitorear las infracciones de tránsito bajo el sistema de domo de seguridad, que en principio va a ser de orden preventivo y por supuesto después con una notariedad en base a las infracciones, ¿no? Marcos, buenos días, Sofía lo saluda. Quería preguntarle acerca de, ha trascendido o se dice que el otro conductor estaba en situación de que había tomado alcohol. ¿Hay algún dato en la ciudad acerca de cuántas personas manejan alcoholizadas o con niveles de alcohol en sangre? ¿Y cómo afecta ello para una conducción segura? Sí, mira, según lo que nosotros tenemos como infracciones, el alcohol por primera vez un 7% constatada, ¿sí? Eso, por supuesto que es variable, y también hay evasiones, control de evasión en términos de control del alcoholemia también, en fin, hay sucesos que nosotros ya venimos, que es el 1% del total de porcentaje que nosotros tenemos medido en el momento de hacer los controles. Esto, más allá de lo que puedan reflejar la estadística o la cantidad de infracciones constatadas, lo importante es que pensemos en lo que vos justamente decías, de una conducción responsable. Esto en realidad tiene que ver con un concepto mucho más amplio, ¿no? De pensar nuestro lugar, nuestra ciudad, en pensarla desde el humano, que es lo que siempre nosotros decimos, ¿no? Que todo este tipo de situaciones que se observan no terminen afectando al resto. Por el contrario, me parece que nosotros deberíamos involucrarnos mucho más, y lo decimos como sociedad, y hay un concepto que también es el que trasladamos, que tiene que ver con la corresponsabilidad, donde todos somos parte de este sistema, pero en realidad deberíamos fijarnos que todos de alguna manera deberíamos contribuir, ¿sí? Para lograr esta movilidad segura y con respeto. Decimos que si esto ocurre es porque alguien no está observando debidamente o no le está dando valor a quienes comparten junto con ellos la calle, diríamos. Es por eso que toda nuestra tarea de concientización, de llevar la palabra y todo lo que nosotros tenemos como contenido, no solo en conocimiento de las prácticas responsables, sino que también nos apropiemos de ello. Y esto es de orden permanente. Todos los días nosotros deberíamos hacer este ejercicio. Marcos, ¿Sí? quería consultarte respecto al tema de el uso de cámaras de vigilancia para labrar multas. Sabemos que ya están dando algunos avisos a los conductores que son sorprendidos en infracción. ¿Hay alguna estimación respecto a cuándo empezarán concretamente con las multas? No, Nico. No, ese dato no lo tengo. Sí se está avanzando en ese ítem. Yo simplemente lo mencioné al pasar porque fue una decisión justamente del ente, pero no tengo justamente ese dato. Marco, te agradecemos mucho este contacto, muy amable. No, a ustedes y gracias por la preocupación, la ocupación de este tema que necesitamos resaltarlo todo el tiempo. Bienvenido sea la discusión para una mejor observación de nuestro tránsito, ¿no? Que siempre va ligado al urbanismo y al transporte, ¿no? De alguna manera nosotros lo que necesitamos es asegurar, hablamos siempre también de seguridad vial, y dentro de la educación para la seguridad es lo que nos compete y lo que tratamos de llevar día a día de acá del ente. Así que le agradecemos a ustedes por la difusión y por tenernos siempre en la discusión permanente de estas situaciones. Gracias, Nicolás, y gracias a la mesa. Marcos Chavero, encargado del área de educación vial del ex-EDECOM, haciendo entonces una evaluación sobre la situación del tránsito en la ciudad de Río Cuarto, con algunos datos de estadísticas que se tienen respecto a cómo manejamos, sobre todo cómo manejan los motociclistas. Esto a raíz de, el lamentable episodio del viernes pasado, donde, como ustedes saben, un joven de 18 años perdió la vida. Un dato más respecto a este hecho tiene que ver con la declaración que hizo el doctor Marcelo de la Vega, que es responsable operativo
de la empresa Cardiomed, que es la empresa de emergencias que acudió a la urgencia el viernes por la noche, porque entre otras cuestiones se dijo que la ambulancia había llegado tarde y que primero se llevó al otro conductor y que dejaron tendido en el lugar del siniestro a Marcos, quien después perdió la vida. Bueno, el doctor de la Vega aseguró que no llevaron primero a Marcos porque estaba lúcido y que le dieron prioridad a quien estaba inconsciente, que es el conductor del otro vehículo, quien, está a salvo, digamos. Tengo entendido que incluso por sus propios medios y antes de recibir el alta, se retiró del hospital. Eso es lo que ha trascendido. Pero lo que sí está confirmado es que esta persona, no perdió la vida y que está fuera de peligro. Por otro lado, dijo el doctor de la Vega que el joven no se dejó trasladar y que toda la actuación profesional está bajo actas, como ocurre de manera protocolar. Aseguró que el móvil de la ambulancia llegó en tiempo y forma a la intersección de calles Pedro Goyena y Liniers en Barrio Alberdi, donde ocurrió el siniestro. Estas declaraciones son del doctor Marcelo de la Vega. En diálogo con LB16, estamos hablando del responsable del operativo de la empresa Cardiomed en la noche del siniestro en el que, perdió la vida Marcos Aguilar, de 18 años. Volvemos a insistir con esto. La familia está pidiendo testigos, la familia sostiene que el conductor de la otra moto es el responsable del hecho y quiere que esa situación sea investigada. 8 de la mañana, 50 minutos.